Esta persona se había retirado de la campaña porque había sido víctima de un atentado, que casi pues la asesinan. Asesinaron a sus padres en la elección previa y ella dijo, yo ya no puedo más. Cruzaron la frontera, 17 familiares de Ovidio se entregan allí, no sabemos muy bien qué va a pasar, de qué son estos acuerdos. Cuando le preguntes, oye, ¿y para entrar al cártel qué tuviste que hacer? No, pues tienes que matar a alguien. Bueno. Bienvenidos a Open Bar. Aquí le entramos a los temas que nos preocupan y que incluso deberían tenernos un poco asustados. Pero para aguantarlos abordamos con un trago fuerte y bueno, para despertar. Porque si hay un tema que exige nuestra atención es la brutal narcoviolencia que sigue azotando a nuestra nación y poniendo en riesgo a nuestras familias. Un lugar para informarse, un lugar para analizar y un lugar para disfrutar. Hoy servimos un carajillo, porque cuando se lidia con el tema del narco es preferible tener a la mano una buena dosis de cafeína. Por eso tenemos aquí a alguien que sabe de eso, no solo por oírlo, sino por vivirlo, porque en este bar la única cruda es moral. Vamos a poner un poco de hielo en nuestro shaker y 50 mililitros de licor del 43. Licor de 43 de la región de Murcia, de donde viene no solo nuestro invitado, sino también nuestra productora, que le encanta presumir eso, porque, bueno, los españoles ya saben. Y lo vamos a echar nuestro expreso. Aquí le pusimos uno doble y lo shakeamos muy bien. Nuestra innovación es que lo vamos a servir en un vaso con un gran hielo de café, no de agua, para que no pierda su profundidad. Nos acompaña Manu Ureste, periodista de investigación, autor de libros como Vivir con el narco, del cual vamos a hablar, y Narcopandemia. Es un reportero que ha recorrido los estados más golpeados por el crimen organizado. Bienvenido, Manu. Gracias. Y también está Miriam Castillo, directora editorial de México 5.0. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar directo al grano hablando de Sinaloa, un estado que simplemente no logra salir de la vorágine de violencia desde el secuestro del Mayo en septiembre del año pasado. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando y danos un contexto de qué diablos es la situación allá? Bueno, empezamos fuertes, ¿eh? Como Así este, somos. como Salud. este carajillo. Pues bueno, como sabemos, desde hace como un año, ¿no? Estalló esta guerra interna ahí en Sinaloa a raíz de la cinematográfica detención o entrega, no sabemos muy bien, o secuestro del Mayo Zambada. Misterio que no se termina de Un resolver. misterio que yo creo que eso dará para muchas películas en el futuro y series. Que, bueno, uno de los hijos del Chapo parece ser que lo entregó en Estados Unidos y a raíz de ahí se desata una guerra brutal al interior del cártel de Sinaloa. Se divide en estas dos facciones de los Chapitos, el Chapo Guzmán, y los Mayitos, pues del Mayo Zambada. A raíz de eso, pues lo que hemos visto es pues todos los días prácticamente, ¿no? Muertos, secuestros, express, robos de vehículos, comercios que cierran, tienen toque de queda, hay grandes pérdidas económicas, hemos platicado mucho con los comerciantes, ¿no? Con los restauranteros. ¿Cómo lo viven ellos? Pues lo ¿Cómo viven- es ser un restaurantero en... Pues ahora mismo es de alto riesgo. O sea, lo que nos dicen es que hay pues toques de queda, por la noche no hay nadie prácticamente en la ciudad. Entonces es realmente muy difícil. De hecho, varios de los restauranteros y empresarios vinieron aquí a la Ciudad de México a lanzar un SOS. Y yo creo que algo pasó también porque después de eso no han querido como moverle más al tema. Es algo que está muy, muy a flor de piel. Y bueno, y continúa. Y ahorita, pues, por ejemplo, nos acaban de ver que la DEA acaba de publicar un informe, siempre publica todos los años un informe del estado del crimen organizado en México, y señaló que podía haber una alianza muy llamativa entre el cártel Jalisco, que es prácticamente el cártel que ahora mismo tiene presencia en todos los estados del país, según el mapa de la DEA. Impresionante su O sea, expansión. en todo el país, incluido en Sinaloa, tienen presencia. Y puede haber una alianza entre el cártel de Jalisco con la facción de los Chapitos, que eran sus antiguos Enemigos, claro, porque estaban el Mayo y los Chapitos hasta que se pelean por esto y entonces el Cártel Jalisco siempre era el otro gran enemigo, ¿no? La decisión. Exacto. Entonces, la DEA está diciendo que puede haber una alianza que puede hacer estallar. A mí me llamó un poco la atención esta expresión de puede hacer estallar el equilibrio criminal. O sea, como si hubiera como un status quo, no sé, ¿no? Ahí. Bueno, y
de alguna manera sí lo hay. Es decir, a mí me parece quizá de Sinaloa lo más destacado, eso, cómo ha logrado el crimen organizado ir entendiendo y compaginando parte de los órdenes que hay. Es decir, desde la elección, la misma elección que hubo del gobernador, en donde los operadores, digamos, el crimen organizado alcanzó a ubicar quiénes eran los operadores específicamente del PRI y los anuló, los secuestró, los levantó y no hubo una sola denuncia respecto a eso, ni del partido, ni de, evidentemente, ni quien resultó ganador. Es decir, logró ubicar y cooptar por completo, todavía dentro de los márgenes ilegales, pero sin ninguna repercusión en ello. No hubo una denuncia, no hubo un avance dentro del asunto, digamos, electoral, y las elecciones pues siguieron como si no hubiese pasado nada. Es decir, me parece que algunos medios muy en específico, el Noroeste, es decir, el Río 12, que siempre han estado ahí y que siempre han marcado las especialistas del tema. Exactamente, pero alcanzaron a documentar esta parte, y a mí me parece que ese es el gran, digamos, la diferencia que hay de Sinaloa respecto a todo el ejercicio o toda la característica que hay de la criminalización o del crimen en el resto de los estados de la República. Digamos, en Sinaloa han ido tejiendo muy fino la relación que hay, digamos, entre el gobernador, ¿cómo se llama?, el ex rector de la Universidad de Sinaloa. Es decir, ese es justo el tema que queríamos abordar también, y le das en el clavo, porque no solo es la guerra de los narcos, sino la penetración y la narcopolítica. O sea, ¿qué rol está jugando el gobernador en este sentido, que es ya pues completamente, todo el mundo lo considera que los traicionó, él mismo así como se ve bastante preocupado sobre su futuro? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hacemos con Rocha? Bueno, por lo que podemos ver, yo creo que todo no es un gobernador que está siendo bastante inoperante. No sabemos efectivamente si puede ser debido a ciertos acuerdos que pudieron haber o no, pero lo que es la realidad es que tiene un estado totalmente fuera de control. De hecho, se ha dicho también muchas veces que por ahí se rumoraba, ¿no?, incluso que podía haber una dimisión, un cambio en el ejecutivo de Sinaloa. De momento eso no se ha producido, pero realmente pues tiene un estado fuera de control. Pero también te digo una cosa, como muchos otros gobernadores, digo, ahí tienes el estado de Guerrero, por ejemplo, ¿no?, que no está tan, o el estado de Michoacán. Claro, en Guerrero, si te están tirando cabezas de alcaldes en Chilpancingo, pues es que, o sea, no, obviamente el problema no se reduce ahí, pero ese gobernador en particular es como el que más se concibe, al menos, no sé con cuánta evidencia, como vinculadísimo con el crimen organizado. Sí, digo, como bien dices, no debe ser ni el primero ni el único. Lo que sí es una realidad es que la guerra está ahí en Sinaloa. Es un estado ahora mismo, pues, sobre todo esta zona de Culiacán, ya incluso también afectando a las zonas turísticas como Mazatlán, que están totalmente, pues, todos los días viviendo una situación de guerra, un escenario de guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos la realidad más allá del gobernador. Y pues lo grave también creo que cuando hablo con la gente de allá es como un poco, no se ve para cuándo esta guerra puede tener una tregua, ¿no? Eso era, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo? O sea, no hay salida. Y en ese mismo sentido, pues pasamos a otro tema que también tiene mucho que ver con lo que está pasando. Todo está cambiando en Estados Unidos, está habiendo un giro de política y un tipo de presión diferente a la que nos están haciendo a México como país. Y de pronto pasan cosas muy bizarras, que me gustaría mucho ver cuál es tu percepción del asunto, como que 17 familiares de Ovidio se van de vacaciones. Sí, porque en realidad no está, como pues, dijo el fiscal, pues lo hicieron en libertad. Pues sí, espero que sí. Pero... Bueno, han pasado muchas cosas, bueno, todos los días pasan cosas muy bizarras en México, muy surrealistas, es el país del surrealismo. Desde el culiacanazo, ¿no? Con la primera no detención de Ovidio, ¿no? Que fue algo delirante. Yo, la verdad, a veces también, aunque ya llevo 17 años aquí, Andrés, en México, hay veces que todavía tengo un poco el chip de Europa, o no sé, que estamos muy acostumbrados a ver, o incluso de Estados Unidos, ¿no?, de que los gobiernos no negocian con terroristas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y cuando vimos cómo y sí. Sí, no, bueno, es al menos pues lo que se dice. Acá somos un poco más franco y medio ahí. O sea, es lo que se dice. Yo, por ejemplo, vengo de España, pues desde que era un niño se escuchaba, no negociamos con los terroristas de ETA, ¿no? O sea, no negociamos, y secuestraron también a un diputado hace años que fue muy conocido el caso, y no se negoció y mataron a... O sea, y aquí el hecho de que un cártel, un líder como era Ovidio Guzmán,
pusiera de rodillas al Estado y finalmente tuviera que ceder el Estado porque literal tenían la ciudad en llamas, secuestrando a familiares de militares, etcétera. Fue algo para mí brutal, ¿no? Fue como de decir, estos tienen el poder de verdad en la Pero a mano. ti como europeo, nosotros como mexicanos también, ¿eh? Sí, bueno. O sea, no creas que es algo así como que Tan cotidiano. nos deja de... Sí hemos normalizado la violencia y es gravísimo, pero yo no recuerdo así haber visto algo como el Culiacanazo, sobre todo, insisto, el doblegar al gobierno, y un gobierno aparte tan poderoso y tan militarizado y tan popular como era. Y luego viene el saludo, famoso saludo, ¿no? Del presidente López Obrador con la mamá del Chapo Guzmán, que luego viene como decíamos, secuestro cinematográfico, ¿no? De uno de los hijos del Chapo, aparentemente secuestro del Mayo Zambada para entregarlo, y luego llegan estos acuerdos extrañísimos con el gobierno de Estados Unidos. Y ahora esta última cosa que también nos sorprendió a todos así de cómo, o sea, cruzaron la frontera, 17 familiares de Ovidio se entregan allí, no sabemos muy bien qué va a pasar, de qué son estos acuerdos, le van a reducir a Ovidio, le van a dar algún tipo de beneficio a la familia, al Chapo Guzmán, al propio Chapo Guzmán que está ya condenado. Entonces son realmente cosas muy, muy raras las que están pasando, ¿no? Pero ¿y qué está prometiendo? A ver, tú, periodista, ¿qué podría ser lo que Ovidio está ofreciendo a cambio de salvar a su familia? ¿Y quiénes tendrían que estar preocupados? Que yo creo que algunos tendrían que estar preocupados. Yo creo que muchos tendrían que estar preocupados, si no por una coalición o un contubernio, al menos por una omisión. Es decir, a mí me intriga muchísimo en qué medida las autoridades están coludidas, que efectivamente reciben un sueldo, que están, por ejemplo, en el caso de el alcalde de Teuchitlán, que está directamente vinculado con una empresa que hace huachicol. Es decir, esa ya no es un asunto de solo una presión por parte de una autoridad, es una participación completamente franca de algo. Y me parece que en algún punto tenemos esas autoridades que están completamente coludidas, están trabajando y me parece que son integrantes activos del crimen organizado. Y hay otros que también me parece que van cooperando un poco por la fuerza, es decir, si amenazan a tu familia, si no hay un margen de operación y si el mismo Estado no puede garantizar un castigo, una persecución o seguridad, o una como lo que vimos la semana pasada aquí en la Ciudad de México. Exactamente, entonces me parece que ahí es en donde en las autoridades no sé exactamente en qué medida hay una cooperación, una colisión o simplemente una incapacidad de operar. Y quizá en ese sentido, pues todos tienen que tener miedo, porque quien no actúa también puede ser señalado como si hubiese sido un cómplice. Y entonces ese panorama a mí lo que me parece que es delicado, porque entonces tampoco como Estado tienes un discurso sólido o una capacidad fuerte de decir, estas son mis decisiones y esto es como de lo que yo me puedo hacer responsable y actúe o no, Es o que, lo que sea. mira, es innegable que hay una penetración del crimen organizado en todo el tema político electoral. De hecho, publicábamos también el año pasado una investigación que se llamó Votar entre balas, en la que fui, por ejemplo, a estados como Guerrero, ¿no? Me decían los candidatos y candidatas, incluso del propio partido Morena, el partido en el poder tanto en el Estado como en la Federación, me decían, aquí en Guerrero o llegas a un acuerdo con los criminales, con el narco, o no te puedes presentar a una campaña. Esta persona se había retirado de la campaña porque había sido víctima de un atentado, que casi pues, la asesinaron a sus padres en la elección previa, y ella dijo, yo ya no puedo más, me retiro, porque aquí o le pides permiso al narco o no puedes ser candidato a nada, y si te dan el permiso, obviamente, cuando estás en el cargo público, ya sea una alcaldía, diputación, etcétera, Tiene su precio. pues tiene un precio. Sí, bueno, pues sí, sabemos de muchos casos donde les negocian el jefe de la policía y el secretario particular para ver con quién se junta y etcétera, y pues los que no aceptan, pues los ejecutan. Bueno, siempre hablamos nosotros de cuán peligroso es ser periodista aquí en México, pero ser político está bastante cabrón, ¿eh? O sea, no sé. Sí, también. Está muy peligroso las dos cosas, ser periodista, pero también ser candidato, sobre todo, actualmente, se ha vuelto algo muy, muy de alto riesgo. En efecto. Pero bueno, hablamos mucho del narco y es interesante porque decimos narco o mafias, porque el narco es como la expresión máxima del capitalismo, me parece, desde una perspectiva marxista. Siempre tenemos ese bonito comentario. Porque
no conoce límites, ¿no? O sea, primero era narco, después eran robar coches, después secuestros, después extorsión, después, o sea, es como un mercado que no para expandirse. Lo que decías tú de cómo ha crecido el Jalisco Nueva Generación, son como los empresarios del crimen por excelencia. Son empresarios al final, ¿no? A su manera. Pero lo que quería es que en ese sentido nos hables un poco de tu libro, de Vivir con el Narco. Aquí lo tenemos. Sí, 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 por favor, por favor. ¿Cuánto cuesta? Ah, está vara, está vara. Entonces, bueno. Está en menos de 350. Mire, Ricardo Rafael te escribió. Sí, y también Risco. Buen tipo. También Risco. También Risco estuvo aquí la semana pasada. Sí, sí, sí. En fin, cuéntanos un poco de tu experiencia de escribir este libro, cómo fue, qué aprendiste, qué nos puedes compartir. Bueno, este libro es el resultado de 10 años trabajando en Animal Político. Es un compendio de crónicas que abarcan casi desde que llegué a México, allá por 2008, cuando empieza esta guerra contra el narco, hasta prácticamente el año pasado. De hecho, una de las crónicas de Botar entre balas es con la que abro este libro. Y es un poco, pues eso, es la evolución que tú acabas de decir, ¿no? Del crimen organizado, de cómo empezó esto siendo un poco de, bueno, son narcos, pero si tú no te metes con ellos, no tienes bronca. Hay incluso narcos buenos, entre comillas, sí, ¿no? Como el Cártel de Sinaloa, que patrocinan la remodelación de la iglesia, las fiestas, la fiesta del pueblo, ¿no? Y todo eso. Bueno, y durante un tiempo sí fueron fue así, ¿no? un factor efectivo de progreso en ciertos del Estado, municipios. ¿no? Claro. Exactamente. Eran los que ponían la electricidad y Exacto. chingadas, se ganaban el apoyo comunitario. Y Es una cómo buena estrategia. eso ha ido evolucionando hasta nuestros días en plan, bueno, ya el narco es mucho más que de traficar drogas, ya el narco es extorsiones al por mayor, que creo que es de los delitos que más afecta a la población común. Digo, incluso aquí en la Ciudad de México, tú sales a Reforma y era una de las crónicas de Narcopandemia, el otro audiolibro, que empezó con una anécdota, el primer día que cerraron la ciudad por completo, que no había ni un coche, que parecía esto de Walking Dead, ¿no? La avenida Reforma totalmente vacía y así. Y fui a entrevistar a un bolero para ver cómo un bolerador de zapatos, para ver cómo le afectaba eso. Y me salí diciendo, bueno, pues es que aquí el problema es no tanto que voy a ganar, sino cómo le voy a pagar a los señores del narco. Digo, ¿cómo? Sí, ¿cómo le voy a pagar su mordida, su extorsión, que ellos exigen haya un virus chino o de Marte? O sea, les da igual, ¿no? El derecho de piso es brutal, aparte porque en efecto afecta desde el lustrabotas, el bolero, hasta empresas grandes que han tenido que cerrar tiendas de autos y cosas así, porque pues, si nomás no pueden, luego queman un Oxxo porque no pagan, etc. Sí, o pregunta a cualquier restaurante de la zona esta que estará muy de moda, la Roma, pues todos esos son restaurantes que pagan la mayoría un impuesto o derecho de piso, en este caso, pues al cártel local, ¿no? Entonces, en este libro es un mosaico, digamos, de historias, de voces que a lo largo de este tiempo, de personas que han tenido que huir de su lugar, desplazados por la violencia, por ejemplo, en Uruapan, en Michoacán, en Apatzingán, historias de migrantes indocumentados que son siempre, digamos, el objetivo, de uno de los principales objetivos del crimen organizado. Se han Porque convertido en un negocio gigantesco. los extorsionan, los utilizan también como reclutamiento forzado para sicarios, para los cárteles, a las mujeres, pues tráfico de mujeres, de personas, de prostitución forzada, trata, etcétera. Hay historias también, por ejemplo, de reclutamiento de jóvenes, ¿no? Aquí este libro entrevisto a unos sicarios en Ciudad Juárez que cuentan un poquito cómo ellos empezaron. Pues eran jóvenes que a los 8 años su mamá los drogaba con heroína porque era trabajadora sexual, y entonces en lo que ella hacía su trabajo ellos estaban drogados, y cuando la mamá muere a los 14 años de este chico, se queda en la calle solo, y evidentemente ya el cártel le dice, bueno, yo te voy a pagar con heroína, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza su andadura en el cártel. Es como contar un poco esa historia. ¿Y cómo llegaste a estos chavos? O sea, ¿cómo es la experiencia de entrevistar a sicarios? Fue algo realmente duro, o sea, fue un trabajo también como de pre-reporteo de más de un mes con fuentes que conozco ahí en Chihuahua, activistas, policías, etcétera, que, digamos, porque claro, tampoco se trata de llegar a Juárez y decir, oye, tú eres sicario, ¿verdad? Por mucho que haya autores por mucho que te invito un trago y cuéntame. Sí, te invito a un carajillo y me cuentas, ¿no? No, yo todavía aprecio bastante mi vida, entonces procuro minimizar al máximo posible los riesgos. Digo, mira, sabes que no siempre es posible hacerlo así, pero en este caso pues hice ese trabajo de pre-reporteo y, digamos, conseguí, pues, aunque también fue un poco así los policías que entrevistaban, una noche me dijeron, oye, tenemos a 2 sicarios de los Mexicles, que es brazo armado del cártel de Sinaloa ahí en Juárez, están en una cárcel de seguridad.
¿vamos o no vamos? Y ahí tienes que tomar la decisión, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo ahí? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? La medida de seguridad es que vamos a ir 2 policías armados, pero sin nada de logo de policía, una camioneta totalmente sin logo de nada. Vamos a entrar, hacer la entrevista rápido y salimos, porque a partir de ahí no controlamos si llega alguien de fuera o qué puede pasar, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos, estos 2 sicarios integrantes de este cártel, pues accedieron a la entrevista, sin grabar las caras, obviamente, distorsionando la voz, le pudimos grabar las manos. Y sí, déjame decirte que al estar frente a unas manos así, de frente, muy cerquita, Asesino de masas. que cuando le preguntes, oye, ¿y para entrar al cártel qué tuviste que hacer? No, pues tienes que matar a alguien. Bueno, ¿y cuántas personas has asesinado? Me dicen, no, pues perdí la cuenta a los 10. Y tener esas manos ahí, así, al lado de tu cuello, como quien dice, es realmente algo muy... Pues es difícil, ¿no? Es Oye, duro. Manu, y dentro de estas historias en donde platicas como ciertas realidades, hay algunas en donde hablan de una normalización y de gente que se va acostumbrando y como relatas, por ejemplo, con las candidaturas, es como estamos acostumbrados y ya, pues sí tenemos que pedir permiso y después viene un precio, etcétera. Pero ¿en algún momento has ubicado o has visto que las personas alcanzan a ver otra opción, una salida, o simplemente ya todo está engullido un poco? ¿Tenemos una posibilidad de modificar esto? Bueno, en mi libro a mí me gusta siempre, no sé, o me lo han dicho, ¿no? Incluir como una especie de halo de esperanza, porque también decir a la gente, oigan, lean este libro y pónganse a llorar. Pues tampoco, ¿no? Pero hay historias, por ejemplo, como esta de que escribí sobre el huracán Otis, ¿no? Solos ante el huracán del crimen, en la que la gente, cuando fue el huracán Otis en Guerrero, Claro. bueno, aquello también era, hablando antes de Walking Dead, era así, ¿no? O sea, era sálvese quien pueda, todo el mundo saqueando, no había ninguna autoridad, la ciudad oscura, realmente fue algo muy, muy increíble lo que se vivió allá, ¿no? Entonces los propios vecinos se organizaron entre ellos mismos para defenderse, digamos, ¿no? De estos robos. Entonces, esa organización siempre es como, bueno, la gente sí se organiza frente a la injusticia, frente a estos robos, ¿no? O incluso el tema de las madres buscadoras. Hay varias crónicas de esas que son muy duras. Hay una es La Casa de los Martirios y otra es Rancho Cali de Vuelta al Infierno de los Zetas, donde las mismas madres son las que, ya sabemos, ¿no? Asumen el rol del Estado. Bueno, pero la parte esperanzadora, qué chingados. ¿A qué hora? Porque no la veo. No, pero por ejemplo, en este caso de las madres, el ver unas madres que se organizan ellas a sí mismas, más allá de la injusticia, O sea, la solidaridad humana. la solidaridad humana entre los mexicanos y mexicanas, así, y entre las personas, para mí es ese rayo de esperanza. Porque si tú estás esperando un rayo de esperanza de las autoridades, pues realmente no lo vamos a encontrar tan Estamos fácil, ¿no? Bastante Es muy difícil, es muy difícil. perdidos. Bueno, compañeros, se nos está acabando el Qué tiempo. lástima. Ya sé. Nos Yo pasa quería eso. otro de esos. No, y aparte porque el hablar del tema de los niños que terminan volviéndose sicarios me parece fascinante desde una perspectiva horrible. Tuvimos en el programa pasado a Juan Martín, que Sí, lo vi. sí, bueno, estuvimos hablando de Niñez sin Guerra y de cómo reclutan a los chavitos. Y bueno, pues es mucho eso, estos chavos que, pues es eso o morirse, básicamente. Y van a acabar muertos de cualquier forma, pues quizá vivir un ratito más, ¿no? Pero bueno, en fin, nomás para terminar, cerrar, porque ya cierra nuestro bar. Necesitamos que nos cuentes alguna historia, ojalá divertida, de algo que te haya tocado vivir, ya sea en un bar o en estas experiencias de estar haciendo estas investigaciones sobre los bajos fondos de nuestra pobre patria. Uy, las investigaciones no sé, pero en un bar yo no sé, yo creo que también tengo un poco alma de psicólogo, quizá por nuestro trabajo periodístico, que escuchamos muchas historias de mucha gente. Yo soy un imán para pesados, o sea, para borrachos. Por eso, Miriam. Por eso, Miriam. Otras cosas, entre otras cosas, pero no lo voy a negar. Pero porque tengo un para nada imán es mentira. para gente que no conozco de absolutamente nada y que me empiezan a contar estas bizarrísimas. Una vez me acuerdo en un bar así, un tipo gordo, alto así, y me dice, oye, ¿y tú de dónde eres? No, pues que de España, no sé qué. Y digo, y me dice, ¿a qué te dedicas? No, pues yo soy periodista. Y le digo, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, yo soy narco. Ella así, ay, caray, ¿cómo así? Ah, salud. Sí, ella sí, salud, ¿de qué cártel o qué, no? Entonces, bueno, quiero pensar que me estaba bromeando, Fanfarroneando. fanfarroneando, no lo sé. Porque sí se da, mucha gente se hace la criminal para hacerse la Sí, cabrón. para eso es la cool, ¿no? Pero, pues sí, tengo un imán para historias bizarras, algunas llamativas, interesantes, divertidas, pero soy un imán de borrachos, así que si me ven en un bar,
pues aprovechen. Vamos. Aprovechen. Sí, somos de ese club, perfecto, excelente. Muy bien. Bueno, Manu Ureste, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre fascinante conversar contigo. Miriam, por favor, no dejes de venir con nosotros. Yo soy Andrés Pascoe y esto es Open Bar. En fin, brindemos por los que nos informan, aunque les tiemble la voz, por los que investigan, aunque les duela, y por los que creen que el periodismo todavía puede ser algo por este país. Salud y hasta la próxima.